Planificaremos la lista de la compra, no solo para saber lo que vamos a comprar, sino también para planificar el material que tenemos que llevar para comprar y así no malgastar ni material ni alimentos. Prepararemos el material con el que vamos a llevar la compra. Para ello utilizaremos unos tuppers. En este caso, como no queríamos comprar nuevos, tenemos los de plástico que ya teníamos antes y que lo vamos a reutilizar siempre. Sería mejor utilizar o comprar tuppers de cristal. Llevaremos también unas bolsitas de malla para las verduras y las hortalizas. Llevaremos aquí las bolsas con las que transportaremos los productos, los alimentos, que son bolsas siempre de tela y que son siempre reutilizables, las podemos utilizar siempre, da igual la marca, da igual, son muy fáciles de conseguir, ya prácticamente todas las empresas producen este tipo de bolsas. Y luego a mí me gusta llevar, por ejemplo, yo que me muevo mucho en moto, llevar una mochila, da igual la mochila que sea, pero una mochila que sea generosa a la hora de transportar alimentos, que no se os quede pequeña. Compraremos siempre con tuppers de plástico, le ofrecemos al carnicero que nos meta los productos dentro del tupper y así no consumimos más bolsas de plástico. Los establecimientos están optando por venderte directamente los tuppers para hacer esta práctica, puesto que cada vez es más la gente que se lleva los tuppers para evitar las bolsas de plástico y realizar esta forma de comprar más sostenible, más ecológica. Las verduras y hortalizas, como vemos, hay multitud de productos que vienen empacados, pero nosotros siempre nos vamos a quedar con aquellos que vienen sin empacar, los que vienen a granel. ¿Por qué? Porque ya la naturaleza la ha dotado de una piel o una capa de protección que hace que los proteja de las inclemencias exteriores. Por lo tanto, es innecesario aquellos que vienen empacados con plástico. Con la bolsa de red podemos ir incorporando todo este tipo de hortalizas o productos de la tierra. Tendremos que ir pesando cada uno de los productos, es un poco más lento, pero bueno, todo sea por ahorrar plástico. En lugar de utilizar la típica pasta de dientes habitual, podemos utilizar pasta de dientes que viene en frascos que lo recargamos. Vas con este botecito, lo compras una vez y ya te sirve para siempre, y te lo recargan de estas pastillas que contienen flúor y es como pasta de dientes, que cuando le das con el cepillo mojado pues actúa como pasta de dientes. Podemos ver las pastillitas. También debemos optar por utilizar productos reutilizables. Por ejemplo, estos son una colonia de la marca que todos conocemos, donde hacen una labor bastante importante porque nos permiten reutilizar recipientes y no tener que estar comprando recipientes nuevos. Por lo tanto, una de las claves es la reutilización, como en este caso para todo tipo de productos. En lugar de utilizar el cepillo de dientes habitual de plástico con cerdas y todo de plástico, podemos utilizar este tipo de cepillos. Son cepillos hechos de madera o de bambú, diferentes materiales, y tiene cerdas también ecológicas de un compuesto hecho a base de almidón. Esto es perfectamente reutilizable y evitamos el uso del plástico. Podemos utilizar
algunas cosas. Esto lo hacían en Tailandia, donde familias con pocos recursos cogían estos sacos y los convertían en canecas o basureras. Entonces podemos utilizar este tipo de materiales. Yo lo tengo como una especie de basurera para echar los papeles y los cartones que nos sobran en el baño. Utiliza este tipo de envases para darle otros usos dentro de la casa. Yo, por ejemplo, lo utilizo para colocar el estropajo de aluminio. Se puede utilizar para muchas cosas. Todos sabemos, cuando tiramos de la cadena se nos van muchos litros de agua. Por lo tanto, para ahorrarlo podemos colocar una botella de plástico en la cisterna yo utilizo generalmente las de la leche, porque ocupan volumen, son más pequeñas, y lo podemos colocar en la cisterna dentro, de tal manera que disminuye el volumen de agua de la cisterna y ahorremos agua, que nos vendrán bien para ahorrar recursos. Con la tapa de la cisterna y metemos la botella aquí. Entonces, colocada, veríamos como disminuye el volumen. Envases de cristal no tienen por qué ser como estos herméticos, sino pueden ser pues, estos que son esto era de una salsa para fajitas, envases normales, y los podemos utilizar, además de que conservan mejor el alimento y los protegen mejor frente al calor, y además pues lo podemos utilizar para almacenar todo tipo de alimentos. Utilizar papel como servilleta que viene envuelto en envases de plástico, pues utilizamos servilletas de tela de toda la vida, de tal manera que podamos reutilizarlas y lavarlas una vez que lo hayamos utilizado. Es importante acostumbrarnos a utilizar maquinilla eléctrica. Es cierto que no apuran tanto como las otras, pero todo a acostumbrarse. Y sobre todo, desde el punto de vista medioambiental, contribuimos a limitar el uso del plástico. Intenta plantar plantas reales y no de plástico. Oxigenará el ambiente de vuestro domicilio, de vuestra casa, y mejorará vuestro entorno. El uso de las pajitas y todos esos envases de la comida rápida. Sobre todo las pajitas y las tapas hacen mucho daño al ecosistema, ya que entran dentro de la cadena alimenticia y los animales les cuesta mucho diferenciarlos y terminan comiéndoselo. Por lo tanto, son muy peligrosos.